Oh Padre eterno, tú que moras y reinas por la eternidad, he aquí tus hijos ante ti para rogarte nos des tu gracia para poder comprender tu verdad. Señor nuestro, cuán inmenso es tu amor y tu poder, que no somos capaces de comprenderlo. La naturaleza pecaminosa nos ciega, Señor. Por eso que venimos a ti para rogarte que nos bendigas y que bendigas a tu pueblo, que se encuentre en todo el mundo, que también está orando y pidiéndote por sabiduría, por entendimiento, por comprensión, mi Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, nombre por nombre y lugar por lugar. Señor, permite la comprensión de tu mensaje. Señor mío, que se haga tu santa voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has intentado medir el amor de Dios? Imagínate a un océano. Un océano es inmenso, ¿no es cierto? Es profundo, supera cualquier intento de medición. Así como ese océano que es inmenso y profundo, es el amor de Dios. Ese amor que viene del cielo es infinito y trasciende nuestra comprensión. ¿Qué dice el verso de inicio? Pon atención. Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso dice Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Es el amor de Dios, es el poder de Dios, es la sabiduría infinita y la justicia infinita, es la misericordia infinita en profundidad, altura, longitud y anchura. Se han utilizado innumerables plumas para describir la vida y el carácter y la obra mediadora de Cristo. Oh, mi hermano querido, conocer a Dios es un viaje continuo de descubrimiento y crecimiento. Por tanto, hay un reto de buscar una relación más íntima con Cristo, sabiendo que su amor es inmensurable. El ejemplo es el apóstol Juan, quien en la isla de Patmos vio las cosas que Dios quería que transmitiera a su pueblo. Toda comprensión es con el poder del Espíritu Santo, a quien Jesús prometió enviar para hacer recordar sus palabras a las mentes de aquellos que estuvieran preparados para recibirlas. El tema se titula Excede a todo conocimiento. Mis hermanos, bienvenidos a la escuela sabática. Todos seguimos aprendiendo en la escuela del Señor, ¿verdad, hermanos? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de vosotros. Así que sin más preámbulos, vamos al desarrollo de la lección. ¿Qué dice la pregunta número 1? La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué comprensión deben tener todos? Es una hermosa pregunta, ¿no es cierto? Y vamos a estudiar el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. A ver, cuando hablamos de transformación de carácter, hablamos de crecimiento espiritual y hablamos también de la vida plena en Cristo. Hablamos de vivir entonces de santidad, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con ser sabio, entendido y con conocimiento. Ahora, si hablamos de la jerarquía de las cosas, ¿cuál sería el primer don? ¿Comprensión o sabiduría? La pregunta dice, ¿qué comprensión deben tener todos? O sea, habla de bendiciones, de dones.
El creyente de fe, luego de su arrepentimiento, debe tener varias cosas. Primero, el temor de Dios. Este es el principio fundamental y la base de todos los demás elementos. El temor de Dios no es tener un miedo aterrador al Señor, no, sino es tener un profundo respeto y reverencia. Y eso lo dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Luego viene el conocimiento, que también es un don. Este don se refiere a la información y a la percepción de la verdad sobre Dios, su voluntad y su creación. Mira, el conocimiento, aunque está estrechamente relacionado con la sabiduría, en sí mismo se centra más en la adquisición de información correcta. Es por eso que Proverbios capítulos 1, versículo 7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué más? Luego del conocimiento encontramos al entendimiento, que también es otro don, que es la capacidad de discernir y aplicar la sabiduría de manera efectiva. El entendimiento, mi hermano, es primordial, es fundamental para interpretar y aplicar la sabiduría a situaciones específicas. El entendimiento es el responsable de captar el significado profundo de las cosas. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, versículos de 2 al 6, nos dice que el entendimiento es una parte integral del proceso de adquirir sabiduría. Si inclinas tu oído a la sabiduría y a la inteligencia das tu corazón, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, eso dice Proverbios. ¿Qué será la comprensión? Fíjate, con el temor a Dios, con el conocimiento y entendimiento, recién alcanzamos la comprensión. Entonces, la comprensión se entiende como la capacidad para captar el significado profundo de las cosas y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, imagínate al mar que hablábamos en la introducción de la lección. Un mar, un océano, es inmenso, ¿no es cierto? Es profundo y va a superar cualquier intento de medirlo, ya sea en anchura, en longitud, en profundidad, en altura. Claro, tú dirás, hermano, pero hay estudios que lo han hecho. Es verdad, lo han hecho, pero no son exactos. Así como ese océano, entonces, que es inmenso y profundo, así es el amor de Dios. Ese amor que viene del cielo es infinito y trasciende nuestra comprensión. Entonces, mira, estos elementos están interrelacionados entre sí y se fortalecen recíprocamente en la búsqueda de una vida guiada por principios divinos y justos. Con estas bendiciones alcanzas el más importante de los dones, que es la sabiduría. ¿Te das cuenta? La sabiduría es el don más alto que agrupa a los demás dones y se convierte en una habilidad práctica y moral para hacer lo correcto en la vida, para tomar decisiones correctas basadas en un conocimiento profundo de lo que es justo y bueno. La sabiduría guía al creyente de manera correcta. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Entonces, mi hermano, jerárquicamente hablando, la sabiduría es el don más alto que obtenemos de Dios. No te olvides que todo se obtiene cuando vives en comunión con Dios. Con la sabiduría alcanzada,
El hombre transformado comienza a aplicar los dones recibidos del Señor en su vida diaria y los manifiesta a la sociedad como una luz. ¿Cómo lo aplica entonces? Ese hombre con la sabiduría en su interior obtendrá otra bendición. ¿Sabes cuál es esa bendición? Es la prudencia. La prudencia es la capacidad de tomar decisiones reflexivas, pero ¿basadas en qué? Basadas en la sabiduría y el entendimiento. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo se relacionan los dones como bendición del Señor? ¿Y cuál es el papel de la prudencia entonces? La prudencia aplica cuidadosamente el conocimiento y la sabiduría para evitar peligros y tomar decisiones. Esas decisiones son sabias. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Proverbios capítulo 8, versículo 12, así lo dice. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Qué bonito, ¿verdad? Es hermoso, hermanos. Pero no solamente se es prudente, sino que con el conocimiento se distingue lo bueno de lo malo. ¿Y eso cómo se llama? Se llama discernimiento, que también es un don. El discernimiento también es conocido como juicio, percepción, intuición espiritual, como saber, también como cognición espiritual. El discernimiento entonces es la capacidad de juzgar correctamente y distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea que es una habilidad espiritual que permite a las personas ver más allá de las apariencias y entender la verdadera naturaleza de las situaciones y las personas. Dicho en otras palabras, el discernimiento es una forma avanzada de aplicar la sabiduría y la prudencia. Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que podáis distinguir lo mejor. Entonces, mi querido amigo, cuando discernimos lo bueno de lo malo, podemos aconsejar a otros y ser consejero. Eso también es un don. Todo es de Dios, ¿no es cierto? Todo es por medio del Espíritu Santo. El consejo se refiere a la habilidad para recomendar y orientar de una manera sabia y adecuada. ¿Sabes por qué? Porque el buen consejo es una manifestación de la sabiduría y del entendimiento aplicados a la vida de los demás, a la vida de otros. Es con estos dones con las cuales el creyente fiel refleja el carácter de Jesús, porque es transformado en el carácter. El Proverbio capítulo 15, versículo 22 de la Nueva Versión Internacional lo dice. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Entonces, mi hermano, viendo y estudiando todos estos dones, ¿qué aconseja Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 17? Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Según el verso, ¿qué es lo que debemos entender? Debemos entender varias cosas. Debemos entender primero que somos pecadores de nacimiento. Por tanto, nacemos vendidos al pecado, como lo dice Pablo también en Romanos capítulo 7, versículo 14. Debemos entender que nuestra vida debe ser de obediencia, de santidad. Debemos entender que Jesús es un ser santo, puro, perfecto, que vino con su naturaleza divina, sin la mancha del pecado, como lo dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Debemos entender, mi querido amigo,
que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y así lo registra Romanos capítulo 3, versículo 28. Debemos comprender la vida santa y perfecta de los 33 años de Jesús para imitarlo. Debemos comprender que la palabra de Dios es la norma de vida para el creyente fiel. Debemos someternos al poder del Espíritu Santo. Debemos aceptar que Jesús es nuestro sustituto, nuestro salvador, nuestro garante, nuestro representante, nuestro abogado, nuestro ejemplo, nuestro Señor y nuestro Rey. Entender lo contrario es ser necio e imprudente, ¿no es cierto? Debemos comprender que vivimos un conflicto de la justicia contra la injusticia. Por tanto, debemos someternos a la voluntad de Dios. Mi querido hermano, lo más importante es que cada día se obtenga más sabiduría para expandir los conocimientos, incluso si eso significa renunciar a todo lo material que tenemos. Pablo dice evitar la imprudencia y ser entendidos. Ser imprudente es ser necio, ¿no es cierto? Ser entendido es ser sabio. Es decir, cada creyente debe pedir a Dios sabiduría y entendimiento. Ya hemos visto que cada don tiene un orden y la comprensión jamás llegará si antes no se practica el temor de Dios. No se tiene el don del conocimiento ni el entendimiento si no tenemos temor de Dios. Tenemos que mentalizarnos que somos seres finitos, limitados, aprendices de por vida. Y la educación de Dios es orden y es una educación integral. Por tanto, nuestra voluntad finita, humana, debe ser sometida a la voluntad del infinito que es Dios. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Y eso tiene que ver en cuán consagrados estamos, en cuánto estamos avanzando en nuestra vida espiritual. Pablo exhorta a los creyentes a buscar sabiduría y discernimiento para comprender la voluntad de Dios en sus vidas. El hacer la voluntad de Dios requiere, mi hermano, una vida de oración, de estudio de las Escrituras y comunión con Dios, sometidos al poder del Espíritu Santo. ¿Cuál sería la respuesta, mi hermano? ¿Qué comprensión deben tener todos? Debemos comprender que vivimos en un conflicto de la justicia contra la injusticia. Por tanto, debemos someternos a Dios. Pregunta número 2. Estamos estudiando una hermosa lección. Y la pregunta 2 dice, ¿qué hace posible recibir tal comprensión? Y vamos a analizar Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. ¿Y qué es la fe? Desde el punto de vista bíblico y basado en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una confianza profunda y segura en Dios y en sus promesas. Es una confianza activa que impulsa al creyente a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos hace ganar nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. Eso dice la hermana Elena G. de White. Si reflexionas sobre el verso, comprenderás que habla de dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Certeza y convicción. La certeza es la confianza del corazón y de la mente, pero en el Dios vivo y en sus caminos que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. Esta fe, mi hermano, no se basa en una aceptación ciega e irracional. No, sino que se basa en una suprema confianza
en la capacidad y la integridad de Dios. Es la confianza absoluta en que algo es verdadero y se cumplirá. La certeza se basa en la evidencia o un conocimiento sólido. Entonces, confiar significa estar seguro que se recibirá lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Lo que se espera es la promesa de la vida eterna, ¿no es cierto? Y segundo, es la convicción, que es estar convencido totalmente de la existencia de algo, de la existencia de Dios. Así no se puede ver. Convicción es tener interiormente una firme convicción respecto de realidades invisibles y espirituales, aunque no podamos ver directamente a Dios o las promesas futuras. La fe nos da esa confianza sólida de su existencia en su fidelidad. Es creer en Cristo y ser leal a sus principios. Ahora, la fe es también un requisito. ¿Para qué es un requisito? Es un requisito que nos permite acercar a Dios y por su intermedio el pecador es justificado y alcanza la gracia de Cristo. Entonces, la justicia de Jesús llega a ser nuestra por fe en el Señor. Algo importante que debemos saber es que la fe permite al Señor Jesús hacer cosas milagrosas en nuestro favor. Entonces, la fe en Jesús no es una fe pasiva, sino que se manifiesta en obras de justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Jamás te olvides, mi hermano, que la fe no abolió a la ley, tampoco abolió nuestras obligaciones para con ella. La fe nos sitúa en que por medio de Jesús, la justicia de la ley pueda ser cumplida en nosotros. Es decir, nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, jamás podremos cumplir la ley. En resumen, entonces, fe es escuchar, creer, reconocer, aceptar y vivir. ¿Por qué es tan importante la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos va a dar la respuesta. Ponga atención. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cuál es primero? Lo que no se ve, ¿no es cierto? Y 3 puntos importantes resalta el verso. Por la fe entendemos. Por la fe en Cristo obtenemos el don del entendimiento, la comprensión de la creación y del universo. Y no es que provenga de la observación científica o del razonamiento lógico, no. El entendimiento viene por fe en la revelación divina. Entonces, por fe entendemos las verdades espirituales y naturales que van más allá de lo que podemos observar. ¿Qué más comprendemos? Comprendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios creó el mundo mediante su palabra. Por eso que Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es primero lo que no se veía para crear lo que se ve. Entonces, mi amigo, la creación no ocurrió por casualidad o por procesos naturales, por eventos físicos, como dice la ciencia, sin dirección. No. La creación fue creada por la voluntad y el mandato de Dios. Pero el verso
va a revelar también algo extraordinario, que todo creyente se siente contento y feliz cuando lo conoce. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso dice el verso. Todo lo visible, el universo y todo lo que existe fue creado a partir de lo invisible. Es decir, con el poder de la palabra de Dios. O sea, mi hermano, la realidad material tiene su origen en una realidad espiritual que no se puede ver, pero que es fundamental para la existencia de todo. Lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Todo es hermoso, ¿verdad, hermanos? Ese es mi Dios, a quien yo adoro. Y usted también. ¿Qué ejemplo encontramos de fe genuina en Jesús? En realidad hay muchos, pero vamos a ver algunos. Primero, encontramos a Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿no es cierto? Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. A pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Pero Abraham confió en la promesa de Dios y obedeció, dejando su tierra natal y siguiendo el llamado divino. Su fe era muy fuerte, era genuina. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice Génesis, capítulo 15, versículo 6. Segundo, encontramos a Moisés. Moisés demostró su fe al seguir las instrucciones de Dios y guiar a los israelitas para que salieran de la esclavitud de Egipto, incluso enfrentando muchos desafíos y dudas cuando se encontraban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Moisés tuvo fe que Dios realizaría un milagro para rescatar a su pueblo, y así sucedió. El mar se abrió, permitiendo que los israelitas cruzaran. Otro hermoso ejemplo es la fe de la mujer con flujo de sangre, como lo registra Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34, que habla de una mujer que había estado enferma durante 12 años, pero su confianza en Jesús era admirable. Ella creyó que si solo tocaba el manto del Señor sería sanada. Y su fe la llevó a tocar el manto de Jesús y ella fue curada. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Después tenemos el ejemplo de un gentil, de un centurión romano. Este centurión romano mostraba una impresionante fe. ¿Y qué le pidió al Señor? Le pidió al Señor Jesús que sanara a su siervo. El centurión creía y estaba convencido que Jesús solamente tenía que decir la palabra para que su siervo fuera sanado, sin necesidad de estar presente. Y eso también se hizo realidad. Jesús admiró su fe de este centurión y sanó al siervo desde lejos. Así lo dice Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Acuérdate siempre, dice el hermano Guay, que la humildad, la mansedumbre y la obediencia no son la fe, pero son efectos o frutos de la fe. Mi querido hermano, la fe es fundamental, es esencial en todos los aspectos de la vida, tanto en las actividades pequeñas, sencillas, como en las importantes. En nuestras actividades y trabajos diarios, la presencia de la fe en Dios se vuelve tangible para nosotros. Y a través de una confianza constante, entonces, por fe nos entregamos a la voluntad de Jesús. Y por fe vivimos en Jesús. Sin fe no hacemos nada. Es que la fe es primordial para la salvación y la vida cristiana. No te olvides que somos salvos por gracia, por medio de la fe, como lo dice la palabra del Señor. Vamos a la respuesta, mi hermano.
¿Qué hace posible recibir tal comprensión? Es la fe en Jesús, mi querido hermano. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 14, que lleva por título Excede a todo conocimiento. ¿Y qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué dimensión se abre a la comprensión humana? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Eso dice este verso. A ver, ¿qué nos enseña este verso? ¿Qué debemos tener para aceptar lo que procede de Dios? Es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sin la divinidad morando en el corazón, soy nada, mi hermano. Somos nada. ¿Cómo no recordar la vida de Pablo? Mientras Pablo vivía en transgresión, mientras Pablo pensaba que podía alcanzar la salvación por obras, se sentía feliz. Por eso que perseguía a los seguidores de Jesús, para acabar con ellos. Pablo vivía contrario a lo que vivían los apóstoles del Señor, los seguidores de Jesús. Entonces, fíjate, sin la iluminación del Espíritu Santo, la humanidad no puede discernir la gloria de Cristo. Esa verdad absoluta de Jesús y la obra de Dios no son apreciadas por un cristianismo que ama el mundo, que está de acuerdo con él, que está de acuerdo con las doctrinas falsas y blasfemas de Jesús. Eso es lo que dice el verso, que lo vamos a leer nuevamente. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. ¿Quién es el hombre animal? El hombre animal es aquel que no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Es el hombre inconverso, es el hombre incrédulo, que sigue solamente la sabiduría humana y rechaza la inspiración del Espíritu Santo. ¿En qué se fundamenta el hombre animal? Se fundamenta en el razonamiento humano. Es por eso que no percibe las cosas del Espíritu. Hombre animal es aquel que usa los sentidos físicos, que es ciego espiritualmente. Se presenta como parte de la vida que se tiene en común con el animal. Es decir, dice saber mucho, es autosuficiente, critica a los demás porque piensa que tiene la razón y se identifica con los príncipes de este mundo. Es el hombre no inspirado, que no acepta la inspiración del Espíritu Santo, sino que se aferra a su propio conocimiento, quedándose solamente con las experiencias humanas, con su base de sabiduría, considerando las cosas que son del Espíritu de Dios como absurdas y sin sentido. Es decir, es lo contrario a un hombre espiritual. El hermano Naguay lo dice con mucha claridad. No es en la comodidad, ni en los honores terrenales, o la conformidad con el mundo donde se encuentran los que siguen al Maestro. Han dejado muy atrás estas cosas y se hallan ahora en la senda del trabajo, de la humillación y del oprobio, en el frente de batalla, contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Como en los días de Cristo, no son comprendidos, sino vilipendiados y oprimidos por los sacerdotes y fariseos del tiempo actual. Eso dice la inspiración del hermano Naguay. Y este es un hermoso párrafo, ¿no es cierto? Entonces, el soldado verdadero de Cristo va al frente en la batalla. Muchas veces somos generales cuando estamos frente a nuestros hermanos en la iglesia. Pero cuando viene la hora de la batalla, esos que dicen ser generales se esconden y no aparecen. Eso significa de que nuestra fe es débil, ¿no es cierto? Aún nos falta valentía y tenemos que aferrarnos más a Cristo.
Entonces, el hombre espiritual es otra dimensión para el creyente de fe. El hombre espiritual es aquel que entiende que el reino de Dios llega sin señales externas visibles. El evangelio de la gracia de Dios, con su enfoque en la renuncia y el sacrificio, nunca puede estar en sintonía con la mentalidad del mundo. Estos dos principios son opuestos entre sí. Mi querido hermano, la espiritualidad demanda discernimiento espiritual. La verdad y los principios espirituales jamás serán comprendidos a plenitud, solamente con la lógica humana o con el conocimiento natural. No. La espiritualidad necesita discernimiento espiritual para poder entender y apreciar las enseñanzas de Dios. Solamente con la revelación espiritual se puede captar la profundidad de las verdades divinas. Entonces, mira, hay un conflicto entre lo espiritual y lo secular. Entre estos dos elementos existe una tensión inherente entre los principios espirituales y las perspectivas seculares. Lo que es valorado y comprendido en el ámbito espiritual a menudo choca con las ideas y creencias del mundo secular. Y también la hermana White dice algo muy interesante aquí. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El reino de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos, o sea que son contrarios. El antagonismo es lo opuesto a la verdad, ¿no es cierto? El hombre animal u hombre natural es el hombre que no ha sido restaurado y que aún está viviendo bajo el dominio de Satanás, como lo registra Hechos capítulo 26, versículo 18. Y es esclavo de los deseos de la carne, pertenece al mundo, simpatiza con el mundo y rechaza los caminos rectos del Espíritu. Entonces, cada creyente fiel del Señor, cada creyente de fe, tiene que vivir por fe, someterse a la voluntad de Dios y aceptar el reino de Dios, que viene sin manifestarse exteriormente. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué dimensión se abre a la comprensión humana? Es la dimensión espiritual, mi querido hermano. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cómo se comporta un sabio de acuerdo con el entendimiento divino? Vamos a estudiar Santiago, capítulo 3, versículo 13. Quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿De qué está hablando el verso aquí? Del carácter, ¿no es cierto? Del comportamiento, del vocabulario, del trato a su prójimo, de cómo debe ser nuestro tono de voz. ¿Cómo era el trato de Jesús? Hermoso, ¿no es cierto? Un trato lleno de bondad, de misericordia. ¿Cómo era la voz del Señor Jesús? La voz de Cristo era melodiosa y divina. Su voz, su hablar, era como una dulce melodía musical. No era como las voces aburridas de los rabinos, no. Jesús hablaba como quien tenía un propósito definido que cumplir. Hablaba del reino que había venido a establecer y su misión de liberar a los cautivos por Satanás. Él tenía que libertar, ¿no es cierto?, a todos los cautivos por el diablo. Cristo enseñaba que primero deben ser las cosas celestiales, luego las cosas de la vida. El Señor ilustraba con ejemplos sencillos del acontecer diario, pero con un significado enorme. Ese es el ejemplo que todo creyente fiel debe seguir. Entonces Santiago plantea una gran pregunta sobre quién tiene verdadera sabiduría y entendimiento. Tiene que demostrarlo. La sabiduría y el entendimiento no se demuestran solamente con palabras, sino con acciones, con obras. Eso lo demostró el Señor, ¿no es cierto? Leamos nuevamente el verso de Santiago capítulo 3, versículo 13, pero en la Nueva Versión Internacional para entenderlo un poquito mejor. Quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas
con la humildad que le da su sabiduría. Eso dice el verso. Es como decir, si dices que eres sabio, entonces demuéstralo. Aquí el verso presenta tres aspectos que el hombre espiritual tiene que demostrar. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, su sabiduría y entendimiento. El hombre espiritual es un hombre regenerado, por tanto, tiene el deber de mostrar esa regeneración, esa transformación por medio de los frutos del Espíritu. Segundo, buena conducta. El hombre espiritual tiene sabiduría, ¿no es cierto? Esa sabiduría es verdadera, que se manifiesta en una conducta correcta y ética. Es que no se trata solamente del conocimiento teórico, sino de vivir de acuerdo con ese conocimiento. Solo que muchas veces confundimos las cosas. Muchas veces pensamos que ser sabio es tener abundancia de conocimiento, pero nada de práctica. Tercero, sabia humildad. La sabiduría genuina se caracteriza por la mansedumbre, que es una actitud de humildad y control. Ser humilde no significa ser débil, no. Ser humilde significa tener dominio propio, tener autocontrol. Significa tener una actitud de respeto y consideración hacia el prójimo. ¿Y cuál es la enseñanza? Santiago enseña que la verdadera sabiduría se convierte en luz, en la manera como vivimos nuestra vida. Es como cuando actuamos con los demás. El hombre sabio se distingue por su conducta ejemplar y su capacidad para mantener la humildad y el respeto en sus relaciones. Querido hermano, el ser humano vive en una lucha diaria para poder alcanzar el dominio propio. Claro, todo es con Jesús. A toda alma se le pide que libre la lucha de la fe. Si uno es seguidor de Cristo, no puede ser áspero en su trato, no puede ser duro de corazón, desprovisto de simpatía, no puede ser vulgar en su lenguaje, no puede estar lleno de pomposidad y estima propia, no puede ser despótico, ni puede usar palabras ásperas, censurar y condenar. Eso aconseja la hermana Guay. ¿Sabes, mi hermano? Todos nacemos pecadores, ¿no es cierto? Por tanto, la ceguera espiritual nace con nosotros. El maltrato, los insultos, las groserías, todo es consecuencia del pecado. Y todas esas malas conductas son cambiadas por el Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mira, el siervo de Dios debe predicar inspirado y de manera espiritual, con un mensaje claro, entendible y convincente, con mensajes relevantes, centrados en Cristo y aplicados a nuestra vida diaria, con ejemplos. La predicación tiene que ser con amor y respeto, con alegría y optimismo, lleno de esperanza. Que tú no puedes ir, hermano, a predicar la palabra de Dios y a ponerte a gritar. No, eso no es así. Nuestra voz tiene que ser modulada, ¿no es cierto? No vas a estar predicando con la cara de cólera, no, hermano. Hay que sonreír, hay que predicar alegremente la palabra de Dios, hay que disfrutar la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso verso que dice aquí el hermano Pedro. Solamente tenemos que aferrarnos a Jesús. Tenemos que hablar
como quien expresa las palabras mismas del Señor. Eso dice Pedro. ¿Cómo debe ser la conducta y el comportamiento del creyente fiel? El creyente fiel, el creyente de fe, debe mostrar un comportamiento de amor y compasión, sabiendo que tenemos que amarnos como hermanos, porque el nacido de Dios ama, ¿no es cierto? Tenemos que mostrar humildad y servicio, que nuestro mejor ejemplo es Jesús, hermano, que no vino para ser servido, sino para servir. Tenemos que mostrar que vivimos en pureza y rectitud, es decir, vivimos en santidad y en estricta comunión con Cristo. La orden de Jesús es la siguiente: sean santos porque yo soy santo. Santo significa apartado, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos que mostrar que vivimos en sinceridad y honestidad. Es desechar la mentira y hablar la verdad. Nuestra mente debe alojar solamente la verdad y expulsar a la mentira. El creyente de fe, el hombre espiritual, debe mostrar paciencia y dominio propio. Es decir, debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué más? Debe mostrar integridad y justicia, porque es lo que le agrada a Jehová. ¿Ve? Todo esto lo da la sabiduría. Entonces, mi hermano, no basta ser sabio teóricamente, sino que esa sabiduría debe reflejarse en la práctica diaria ante la sociedad. Vamos a la respuesta. ¿Cómo se comporta un sabio de acuerdo con el entendimiento divino? Mostrando buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 14. Y la pregunta dice: ¿cómo se obtiene y retiene el buen entendimiento? ¿Y qué nos dice el salmista? Vamos a leer Salmos, capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre, dice la palabra de Dios. A ver, ¿qué es lo que desea Dios de mí? El Señor quiere que yo conozca que Él es fiel y justo conmigo en todo momento. También quiere que conozca que Él me cuida y que Él es poderoso. El Señor quiere que yo lo sienta en mi vida, que tenga confianza en su poder y en su cuidado. El Señor quiere que yo conozca que Él me brinda seguridad en la manera en cómo Él dirige mi vida y en la gratitud por la salvación. Eso es lo que Dios me dice. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios de mí? El Señor quiere que yo le demuestre mi gratitud por su creación, que lo alabe, que lo adore ante su poder y que dé testimonio a la gente de mi alegría de confiar en Él. Eso tiene que ver con la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no es cierto? Y esos aspectos revela el verso de Salmos, capítulo 111, versículo 10. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional también. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre, dice. Entonces, al valorar la magnificencia de las obras de Dios, tengo que sentir un temor reverente hacia Él. Es fundamental tratar al Señor, mi hermano, con respeto, con admiración, con asombro. Ese tipo de actitud correcta hacia el Creador es el fundamento de la verdadera sabiduría. Sin guardar este principio, la sabiduría no progresa. El temor a Dios no significa tenerle miedo, como ya lo dijimos, sino que tenemos que reverenciarlo, adorarlo, glorificarlo, agradarle por todo lo que hace por mí. Mi hermano querido, Cristo no es solamente el comienzo de la sabiduría, sino también es su camino y su culminación.
Es decir, Cristo es el alfa y la omega, ¿no es cierto? Que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Es decir, la esencia, el núcleo y el total es Cristo. Entonces, aquel que respeta a Dios es verdaderamente sabio. Temer a Dios es vivir en santidad. Es obedecer los 10 mandamientos de su ley. No para salvarme, porque la ley no salva, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta. La ley de Dios se guarda porque ya soy salvo. Es decir, se guarda por amor y porque reconozco y acepto al Señor como Rey. Entonces, mi hermano, concluyendo, la verdadera sabiduría comienza con un profundo respeto hacia Dios. Solamente aquellos que obedecen sus mandamientos adquieren una comprensión genuina y duradera, y su relación con el Señor merece alabanza eterna. Este respeto hacia Dios no solo marca el inicio de su sabiduría, sino que también conduce a una vida completa y significativa en obediencia y oración. Hermano mío, si los seres humanos se comprometieran ante Dios a seguir los 10 mandamientos de su ley, sin duda adquirirían una mayor fortaleza intelectual y una capacidad de discernimiento superior para entender mejor los propósitos y planes de Dios. Lamentablemente eso no sucede, ¿no es cierto? Eso no es así. Y muchas veces, aunque muchos en la congregación sabemos todo esto, siempre estamos transgrediendo la ley de Dios y pecamos. Y eso es porque la naturaleza pecaminosa se despierta y nos aleja de Dios. Por tanto, tenemos que aferrarnos a Cristo y dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Cuál sería, hermano, la respuesta aquí? ¿Cómo se obtiene y retiene el buen entendimiento? Con la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Cómo se miden el conocimiento y la comprensión? Y vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 169, que dice lo siguiente: acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Eso dice el versículo. A ver, ¿quién excede todo conocimiento? Es Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si no tenemos entendimiento? No hay comprensión. Y si no hay comprensión, caminamos a tientas. Cuando no hay comprensión, distorsionamos la palabra de Dios y pecamos, porque nos dedicamos a tergiversar el evangelio de Cristo. Acuérdate de la vida de los fariseos. Ellos pensaban que eran sabios y su entendimiento y comprensión era de alto nivel académico, pero erraban al pensar eso. De allí que Jesús los reprendía fuertemente. ¿Qué decía Jesús a las multitudes y a sus discípulos respecto a los fariseos? El Señor decía a los maestros de la ley y los fariseos: les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Todo lo que hacen es para aparentar. Dice Mateo capítulo 23, versículos 1, 7 y 5 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Rabí significa maestro, ¿no es cierto? Mi querido hermano, en el mundo hay mucha gente que es muy parecido a esta situación. Hay mucha gente que le gusta que los traten de la mejor manera y de acuerdo a su profesión o puesto de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque se sienten superiores a los demás. Es que eso les eleva el ego, ¿no es cierto? En el caso de los fariseos, por ejemplo, ellos pensaban que eran sabios, pero carecían de todo entendimiento y comprensión del cielo. Y esto es una gran lección para el pueblo de Dios. Muchas veces erramos cuando engrandecemos, ensalzamos y glorificamos al ser humano, pero de Dios nos olvidamos. Y en lugar de obedecer y hacer la voluntad de Dios, que está registrado en la Biblia, obedecemos y hacemos la voluntad del hombre. Ya estamos obedeciendo lo que nos dicen sobre las doctrinas, que son erradas.
Lo más triste, mi hermano, es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Es decir, ni siquiera vemos que hacemos lo malo. Entonces el salmista nos exhorta y nos dice en Salmo capítulo 119, versículo 169, acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Lo mejor que debe hacer el creyente de fe es pedir entendimiento, sabiduría y comprensión a Dios para no ser engañado, mi querido hermano. Dos pedidos hace el salmista. Primero, que su clamor o súplica sea escuchado. El salmista quiere que Dios escuche su oración y que su petición sea considerada y atendida por Dios. Quiere que sus pensamientos se transformen conforme a la palabra de Dios. Segundo, entendimiento según la palabra de Dios. El salmista reconoce que es limitado en sabiduría y requiere que Dios intervenga para que le dé ese entendimiento, esa enseñanza. El salmista busca comprensión y sabiduría que estén de acuerdo con los principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Él está pidiendo que su entendimiento sea guiado por la verdad divina y no por sus propios deseos o ideas. Es decir, todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, observamos el pedido de una persona consagrada a Dios, que quiere conocerlo a profundidad y busca la guía y claridad espiritual por medio de la relación con Dios y el estudio de su palabra. El salmista quiere que su entendimiento de la vida y el mundo fuera moldeado, transformado por la palabra de Dios. Es decir, pide ser regenerado para poder entender a Dios. Eso es lo que muestra el versículo. Pero ¿qué es lo que nos enseña también el versículo? El salmista nos deja un mensaje muy importante y nos exhorta a buscar a Dios en la oración. El salmista enseña cuán importante es presentar nuestras peticiones y contar nuestras preocupaciones a Dios por medio de la oración. Es importante ser persistente en nuestras oraciones y confiar en que Dios escuchará y responderá a su debido momento, sabiendo que los tiempos de Dios son perfectos y exactos. Eso significa, mi querido hermano, que cuando oramos al Señor, admitimos que requerimos de un Salvador. Reconocemos que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Por tanto, necesitamos su urgente intervención para cambiar nuestra vida. ¿Qué otra enseñanza encontramos en el verso? Que debemos pedir comprensión y sabiduría. Si somos pecadores por naturaleza, definitivamente carecemos de sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, es muy necesario pedir entendimiento que esté acorde con la palabra de Dios. Pero ese pedido de comprensión y sabiduría no solamente debe ser de respuestas prácticas, sino también una comprensión que esté en armonía con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y también el verso nos enseña a confiar en la palabra de Dios. Todo pedido debe ser en el nombre de Jesús y conforme a la Biblia. La Biblia es una guía fundamental para nuestra vida. Jamás olvidemos que la Biblia no solo es una fuente de conocimiento, sino también una base para la sabiduría y la toma de decisiones. Las leyes de Dios se fundan en una inmutable rectitud y han sido conformadas para promover la felicidad de los que las obedecen, dice la hermana Elena G. de White. Ahora, nosotros mismos no podemos medir nuestro conocimiento y comprensión, ¿no es cierto? Si así lo hacemos, es porque somos soberbios y caemos en autosuficiencia y nos convertimos en fariseos modernos. Yo no puedo decir, yo soy sabio, hermano, yo lo sé todo, yo lo entiendo todo, yo lo comprendo todo. No, eso es ser soberbio, ¿no es cierto, hermano? Entonces, hacer eso es pensar que podemos alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Sin embargo, lo que sí podemos hacer nosotros es reflexionar en cómo estamos en el progreso de nuestro crecimiento espiritual
y pensar en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo estamos en el temor del Señor? Sabiendo que la Biblia enseña que el conocimiento y la sabiduría verdadera comienzan con una reverencia profunda hacia Dios. Esta actitud de respeto y sumisión a Dios es fundamental para obtener un verdadero entendimiento. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre, dice Salmos, capítulo 110, versículo 10, de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Segundo, debemos entender y vivir en la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Que debemos mentalizarnos que la comprensión espiritual se demuestra mediante la obediencia a los 10 mandamientos y vivir de acuerdo con las enseñanzas divinas, que es una señal del verdadero conocimiento. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos, dice Juan capítulo 14, versículo 21. Es que tú no puedes amar a una persona sin conocerlo. Tú no puedes amar a Jesús si es que no lo conoces a profundidad. ¿Ve? ¿Qué más? Tenemos que entender que hay una práctica de la sabiduría. La sabiduría, mi hermano, se refleja en la forma en que el creyente aplica el conocimiento en su vida diaria. Acuérdate siempre que la sabiduría no solamente es teoría, sino es práctica vivencial que produce frutos positivos, frutos espirituales. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen, dice Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 18. ¿Y qué más? Debemos reflexionar en cómo está nuestro discernimiento espiritual. El verdadero entendimiento espiritual requiere discernimiento. Ese discernimiento no es nuestro, mi hermano, sino que lo da el Espíritu Santo, porque es un don, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad para juzgar y comprender las cosas espirituales es una medida del conocimiento verdadero. Es por eso que 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, versículo 15, dice lo siguiente: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, dice el verso. También es necesario reflexionar sobre otro tema importante. Es necesario reflexionar también sobre la transformación del carácter. El conocimiento y la comprensión también se miden por la transformación del carácter y la mente. La renovación del entendimiento lleva a una vida que refleja la voluntad de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, decía Pablo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Finalmente, mi hermano, también debemos reflexionar en el amor y las relaciones con el prójimo. La Biblia enseña que el conocimiento debe ir acompañado de amor. La verdadera comprensión se manifiesta en el trato a los demás y en la capacidad para edificar y apoyar a quienes nos rodean. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1? El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Entonces, mi querido hermano, reflexionemos siempre en nuestra relación con el Señor. Oremos, ayunemos, clamemos, pidamos comprensión y sabiduría y confiemos en la palabra de Dios, tal cual lo hizo el salmista. ¿Cuál sería la respuesta, mi hermano? ¿Cómo se miden el conocimiento y la comprensión? Con el entendimiento, que es el temor a Dios, obediencia,
Es la aplicación práctica de la sabiduría, el discernimiento espiritual, la transformación personal y el amor hacia los demás. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, mi hermano. Es la lección número 14 que lleva por título: excede a todo conocimiento. ¿Qué caracteriza el entendimiento de Dios? Salmos capítulo 147, versículo 5, nos dice algo muy interesante. Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. A ver, ¿quién es el dueño de toda la creación? Es Dios, ¿cierto? Entonces, cada cosa que existe lleva el sello de su autor, el sello de su creador. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Dice Salmos capítulo 24, versículo 1. Qué hermoso es este verso. Qué hermoso es reflexionar en el poder divino de Jesús. La propiedad del mundo es de Jesús, ¿no es cierto? La soberanía divina es de Jesús. El sustento y provisión le pertenece a Jesús. Entonces, la humanidad tiene que reconocer su lugar dentro del cosmos como parte de la creación de Dios. Todo en la tierra y el mundo está bajo su dominio y se debe a su voluntad. Cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedecieran su orden, cuando estableció los cimientos de la tierra, allí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 29 y 30. Él es Jesús. Él es mi Salvador. Él es mi intercesor. Él es mi garante, mi Señor y mi Rey. ¿No te emociona esto, mi hermano? Eso es lo que tienes que contarle a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus familiares. Y todos estos tesoros son los que Jesús quiere compartir contigo y también conmigo. Es por eso que se encarnó, para poderme adoptar como su hijo y para poder ser partícipe de su herencia. Por eso que Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Te das cuenta cuánto amor tiene Dios para con sus hijos? Ese amor es infinito. Es que somos pertenencia de Dios. Somos sus criaturas. Somos su creación, ¿no es cierto? Y cada uno nace marcado con su sello. Todo es hecho por su inmenso poder y sabiduría, que son infinitas. ¿Y qué dice el hermano Aguay? En todas las cosas creadas se ve el sello de la deidad. La naturaleza da testimonio de Dios. La mente sensible, puesta en contacto con el milagro y el misterio del universo, no puede dejar de reconocer la obra del poder infinito. El mismo poder que sostiene la naturaleza trabaja también en el ser humano. Las mismas leyes que guían a la estrella y al átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de la vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa inteligencia procede toda la vida. Es hermoso, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que existe lleva la marca, lleva la huella, lleva el sello del Creador. La naturaleza misma es una prueba de la existencia de Dios. Entonces, mira, al contemplar el universo, es imposible no darse cuenta de la obra de un poder superior. Este mismo poder que gobierna el universo también está presente en cada ser humano. Las leyes que rigen las estrellas y a los átomos más pequeños también rigen nuestra vida. Las leyes de la física y de la biología son una manifestación de un orden cósmico diseñado por una inteligencia superior. Incluso el funcionamiento de nuestro corazón está regido por una inteligencia superior. En cada flor,
En cada estrella, en cada latido de nuestro corazón, reside la huella divina, mi hermano. Por tanto, toda la vida proviene de una inteligencia divina. Esta inteligencia es lo que da vida a todo lo que existe. Por eso que Salmos capítulo 147, versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Es infinito, ¿no es cierto? La ciencia quiere estudiar el inicio de la vida, pero no puede. No hay entendimiento. Entonces, el verso es muy hermoso, hermano. Nos invita a reconocer la inmensidad y el poder de Dios. También nos recuerda que Él es el creador de todo lo que existe y que su sabiduría es superior a la nuestra. Es decir, enseña tres cosas el verso. Primero, la grandeza de Dios, que es inmensa y superior a todo lo creado. Segundo, su gran poder. Ese poder es infinito, es ilimitado, capaz de hacer cualquier cosa. Es infinita. Y tercero, su sabiduría ilimitada. Su entendimiento no tiene límites, es infinita. El Señor conoce todas las cosas y comprende todo lo que existe. Ahora pregúntate, mi hermano, ¿qué significa para ti que el amor de Cristo exceda todo conocimiento? Puedes escribirlo si gustas en los comentarios del video. ¿Cómo puedes experimentar más plenamente el amor de Dios en tu vida diaria? ¿Qué obstáculos te impiden experimentar la plenitud de Dios? Entonces, tenemos que aceptar su grandeza y su poder. Debemos adorarlo, alabarlo y enseñar a los demás estas hermosas enseñanzas. Ese es el mensaje de esta lección, mi querido hermano. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué caracteriza el entendimiento de Dios? Su poder transformador en el ser humano. A ver, ¿qué decir de esta lección? Hemos estudiado cuán inmenso es el amor de Dios, su entendimiento y comprensión, que son infinitos. Hemos aprendido que para conocer a Dios hay que hacer varias cosas. Primero, orar. La oración nos conecta con Dios, a quien le pedimos sabiduría, entendimiento y comprensión. Luego debemos estudiar su santa palabra. La Biblia es la fuente de todo conocimiento. La Biblia es una guía fundamental para nuestra vida. Después, mi hermano, debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos tener fe. En todo este proceso, la fe juega un papel trascendental. Sin fe no alcanzamos nada. Todo pedido debe ser en el nombre de Jesús y conforme a la Biblia. ¿Sabe, mi hermano? Toda la creación le pertenece a Dios. Todo. No hay nada que no esté registrado con su bendito sello. Y eso es lo que muchas veces el mundo no entiende o no quiere entender. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene el deber de darlo a conocer. Desde un microscópico ser hasta un gigantesco planeta es propiedad de Dios. Dios es soberano y su soberanía se muestra en la realización de sus propósitos. Así que el Señor siempre llevará a cabo su voluntad. Dios, mi hermano, alienta a la humanidad a una búsqueda sincera con Jesús y promete muchas bendiciones a quienes le sigan fielmente. Hermano mío, nada en el mundo impedirá que el Señor cumpla con sus propósitos. Cada siervo de Dios es bendecido con sabiduría, conocimiento, con entendimiento y comprensión. Es que Dios sabe por medio de quién llevará a cabo sus planes. Y para eso nos prepara, ¿no es cierto? Debemos entender que el Señor es perfecto y nunca se equivoca. Sus promesas son eternas. Y aquellos que vengan a Él con humildad serán bendecidos grandemente. Entonces, mi amigo, al estudiar la Biblia, al estudiar la vida de Cristo, y al aplicar sus enseñanzas a nuestra vida, alcanzamos entendimiento y comprensión. Y su sabiduría actúa en nosotros. Por tanto, nos acercamos más a Él.
quien nos libera de nuestros propios deseos egoístas. No te olvides que Dios conoce nuestros corazones y recompensa a quienes viven de acuerdo a su santa voluntad. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo esté siempre en cada corazón. Que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias a ti damos por alimentar nuestro espíritu con tus preciosas verdades. Señor, te rogamos guardes en cada mente y en cada corazón las enseñanzas de esta lección. Padre, te rogamos también por la salud de nuestros hermanos que sufren enfermedad. Te rogamos cure sus enfermedades. Acuérdate, Dios mío, de las almas que se encuentran en las cárceles, sin trabajo. Acuérdate de aquellos que sufren por alimentos. Sé tú con ellos, Dios mío, ayúdalos a vencer, pero muéstrales también tu verdad, muéstrales tu camino. Todo te lo rogamos, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.